Lo que pensé, que sería una simple prueba de amor, se convirtió en la noche que destruiría todo lo que creía saber sobre la persona que dormía a mi lado cada noche. Mi nombre es Sebastián Montalvo, tengo 32 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre de maneras que nunca imaginé posibles. Díganme en los comentarios desde dónde me están escuchando y qué hora es allí. Me encantaría saber quiénes están siguiendo esta historia en este momento. ¿Están escuchando esto camino al trabajo? ¿Tarde en la noche? ¿Cuando no pueden dormir? Quiero saber, antes de comenzar, déjenme pintarles un cuadro de quién era yo. Había construido mi imperio desde cero. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba limpiando casas. Crecí en un barrio donde las sirenas de policía eran nuestra música nocturna y donde los sueños solían morir antes de tener la oportunidad de crecer. Pero yo tenía algo diferente, una mente para los números y una obsesión con la tecnología, que rayaba en lo enfermizo a los 22 años. Desarrollé un algoritmo que revolucionó la forma en que las empresas manejaban sus datos. A los 25, vendí mi primera compañía por $8 millones. A los 30, mi segundo emprendimiento valía más de 100 millones. El dinero llegó tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo que significaban, pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre hacerse rico rápidamente, no cambia quién eres por dentro. Seguía siendo el chico del barrio, solo que ahora podía comprar el edificio entero si quería. Y esa disonancia entre quién era y lo que tenía me perseguía cada noche. Nunca olvidaré el momento exacto en que la duda comenzó a corroer mi mente como ácido. Fue un martes por la tarde, uno de esos días grises de octubre, donde el cielo parece presionar contra las ventanas. Estaba sentado en la terraza de mi penthouse en el distrito financiero, mirando la ciudad extenderse debajo de mí como un tablero de ajedrez de concreto y vidrio, cuando escuché a mi novia Valentina hablar por teléfono con su mejor amiga. Sus palabras flotaron hasta mí a través de la puerta entreabierta, cada sílaba clara como cristal roto. Por supuesto que lo amo, Mercedes. No seas ridícula. Pero no voy a mentir. El dinero definitivamente hace que todo sea más fácil de soportar. Quiero decir, ¿has visto este lugar? ¿Y el carro que me compró el mes pasado? El vaso de whisky de 25 años casi se me resbala de las manos. El líquido ámbar, temblando como un terremoto en miniatura. ¿Más fácil de soportar? ¿Soportar qué? Exactamente, a mí, nuestra relación, la vida conmigo. Mi mente empezó a rebobinar, reproduciendo cada momento de los últimos 3 años en alta definición dolorosa. Llevábamos 3 años juntos, 3 años en los que había abierto mi corazón de formas que nunca pensé posibles, compartido mis sueños más salvajes, mis miedos más oscuros, mis secretos más guardados. Le había contado sobre las noches en que mi madre lloraba porque no podía pagar el alquiler. Le había mostrado las cicatrices de las peleas del barrio. Le había dado acceso completo a mi alma. Había conocido a Valentina en una galería de arte en el centro. Una de esas noches donde el vino fluye libre y las conversaciones pretenden ser más profundas de lo que realmente son. Ella estaba parada frente a un Jackson Pollock, su cabello castaño cayendo en ondas sobre los hombros de su vestido negro. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo hizo clic. O al menos, eso es lo que siempre me había dicho a mí mismo, pero ahora, recordando esa noche con nuevos ojos, me di cuenta de algo perturbador. Ella había preguntado qué hacía para vivir antes incluso de preguntarme mi nombre. Y cuando mencioné mi empresa, vi ese brillo en sus ojos, ese destello de interés que va más allá de la atracción superficial, como había sido tan ciego. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cosas, pequeñas cosas, que se acumulaban como gotas de veneno en un vaso. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando le mostraba una nueva adquisición, como si el objeto tuviera más valor que el gesto detrás de él. Como siempre casualmente mencionaba ese bolso Herm, ese de edición limitada que había visto en la boutique, o ese viaje a las Maldivas que sus amigas estaban planeando, o ese spa exclusivo donde las mujeres de verdadero estatus se reunían. Empecé a llevar un registro mental, no porque fuera paranoico, sino porque necesitaba pruebas de que no estaba volviéndome loco. Un martes, le compré flores simples del mercado local, las mismas flores silvestres que solía recoger para mi madre cuando era niño. Su sonrisa fue educada pero forzada. «Qué dulce», dijo, colocándolas en un jarrón sin mirarlas realmente. 2 días después, le envié 2 docenas de rosas importadas de Ecuador que costaron $300. Su reacción fue completamente diferente. Tomó como 50 fotos para Instagram, etiquetándome con 3 emojis de corazón y un texto que decía:
Este hombre sabe cómo hacer sentir especial a una mujer. ¿Ven la diferencia? No era el gesto, era el precio en luego. Estaba su comportamiento con mis amigos. Lucas, mi mejor amigo desde la secundaria, seguía viviendo en nuestro viejo B, trabajando como maestro de escuela. Buen tipo, corazón de oro, pero definitivamente no estaba nadando en dinero. Cada vez que lo invitaba a cenar con nosotros, Valentina encontraba una excusa. Estoy cansada, o tengo dolor de cabeza, o mi favorita. ¿No crees que sería más agradable si fuera solo nosotros dos? Pero cuando mi socio de negocios, Andrés, que acababa de comprar una isla privada en el Caribe, nos invitaba a su yate, de repente Valentina era la persona más social del mundo. Se arreglaba durante horas, usaba su vestido más caro, y pasaba toda la noche hablando sobre oportunidades de inversión y construir riqueza generacional. El punto de quiebre llegó una noche cuando estábamos acostados en la cama. Había tenido un día terrible. Una inversión que había hecho había fracasado, perdiendo casi 2 millones. No era el fin del mundo financieramente hablando, pero dolía. Había apostado por una startup dirigida por un amigo de la infancia, y ver ese sueño colapsar se sentía personal. Necesito hablar sobre algo, le dije a Valentina. Mi voz, cargada de emoción contenida. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba desplazándose por Instagram, dando likes a fotos de amigas posando con sus últimas compras de lujo. ¿Qué pasa?, murmuró distraídamente. Perdí mucho dinero hoy. Una inversión se fue a la mierda. Ahora tenía su atención. Sus ojos se dispararon hacia mí, no con preocupación por cómo me sentía, sino con algo que se parecía peligrosamente al pánico. ¿Cuánto? Casi 2 millones. Vi su garganta tragar. ¿Estamos bien? Quiero decir, ¿financieramente? No. ¿Estás bien? No. ¿Cómo te sientes? Solo... ¿Estamos seguros financieramente? Sí, le aseguré, observando su cara cuidadosamente. Está todo bien. Tengo suficiente reservado. No afectará nuestro estilo de vida. El alivio que inundó sus rasgos fue instantáneo y completamente revelador. Sus hombros se relajaron. Su respiración se normalizó. Volvió a su teléfono. Bueno, eso es bueno entonces. Estas cosas pasan en los negocios, ¿verdad? Ninguna empatía, ningún consuelo. Solo alivio de que su vida cómoda no estaba amenazada. Esa noche, mientras ella dormía pacíficamente a mi lado, su rostro iluminado por el resplandor suave de las luces de la ciudad, filtrándose por las ventanas del piso al techo, me quedé despierto mirando al techo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, manteniendo la habitación a exactamente 21 grados, ni muy frío ni muy caliente, tan perfectamente controlado como todo en mi vida parecía estar excepto esto. Esto era un caos. ¿Cómo llegamos aquí? Cuando el amor se convirtió en transacción. ¿O siempre había sido así y yo había sido demasiado tonto, demasiado enamorado, demasiado cegado por su sonrisa y sus palabras dulces para verlo? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea que, cuando se la mencioné a mi mejor amigo Lucas, 2 días después, en una cafetería llena de gente, hizo que casi escupiera su café en espera. ¿Qué?, dijo, limpiándose la boca con una servilleta. ¿Quieres disfrazarte de qué? De mendigo, repetí, más calmado de lo que me sentía por dentro. Quiero ver cómo me trata cuando piensa que no tengo nada que ofrecerle. Lucas me miró como si acabara de anunciar que planeaba unirme a un circo. Hermano, eso es una locura absoluta. ¿Sabes lo que estás sugiriendo? Estás hablando de manipulación de nivel experto aquí. ¿Es manipulación?, pregunté, inclinándome sobre la mesa. ¿O es simplemente remover el disfraz que ha estado usando todo este tiempo? Piénsalo. Lucas en ella tiene una máscara cuando está conmigo, el Sebastián millonario. Yo solo quiero ver quién es cuando esa máscara no es necesaria. Él sacudió su cabeza, pero vi el destello de comprensión en sus ojos. Lucas me conocía desde que teníamos 12 años. Él había estado allí cuando mi padre murió. Había estado allí cuando lancé mi primera empresa. Había estado allí a través de cada éxito y cada fracaso. Y sabía que cuando tomaba una decisión, especialmente una basada en emoción, no había forma de detenerme. Está bien, dijo finalmente, suspirando profundamente. Digamos que haces esto. ¿Qué pasa si tienes razón? ¿Qué pasa si ella realmente es tan superficial como temes? Entonces al menos sabré la verdad. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si ella pasa tu pequeña prueba
pero descubre lo que hiciste. Ese tipo de falta de confianza puede matar una relación tan seguramente como cualquier otra cosa. Tenía razón, por supuesto, pero para ese momento, la semilla ya estaba plantada profundamente en mi mente, echando raíces, creciendo como una enredadera invasora, que no podía arrancar sin importar cuánto lo intentara. Necesitaba saber, tenía que saber. Mi terapeuta, la doctora Rivera, tuvo una reacción aún más fuerte cuando le conté el plan en nuestra sesión semanal. Sebastián, dijo, quitándose las gafas y frotando el puente de su nariz de esa forma que hacía cuando estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Entiendo que estás en un lugar de dolor y duda en este momento, pero lo que estás proponiendo, ¿has considerado que esto podría decir más sobre tu estado mental que sobre el carácter de Valentina? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que las personas con traumas de pobreza en la infancia a menudo desarrollan mecanismos de defensa complejos alrededor del dinero y el amor. Proyectamos nuestros miedos. Creamos pruebas que las personas están destinadas a fallar, porque en el fondo no creemos que merezcamos ser amados por quienes somos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque tocaban algo verdadero. Había crecido pobre. Había visto a mi madre ser tratada como menos que humana por personas que tenían dinero. Había jurado que nunca sería así, que nunca usaría mi riqueza para hacer que otros se sintieran pequeños. Pero ¿estaba haciendo exactamente eso de una manera diferente? No estoy tratando de hacerla sentir pequeña, argumenté. Solo estoy tratando de ver quién es realmente. ¿Y si quién es realmente es más complicada que buena o mala? ¿Y si ella te ama de verdad, pero también disfruta de la comodidad que proporcionas? ¿Eso la hace mala persona? Me quedé con esa pregunta mucho después de que la sesión terminara, pero al final llegué a una conclusión: no. Disfrutar de la comodidad no te hace malo, pero solo amar a alguien por lo que te dan, tratarlos de manera diferente, basándose únicamente en lo que pueden proporcionarte. Tratar mal a otros, simplemente porque no tienen nada que ofrecerte. Eso sí reveía algo fundamental sobre tu carácter y así, a pesar de todas las advertencias, todas las banderas rojas que mis propios planes estaban levantando, seguí adelante. Contraté a un maquillador profesional de efectos especiales llamado Javier, que había trabajado en películas de Hollywood y series de Netflix. Le pagué $25,000 en efectivo, una cantidad que hizo que sus ojos se ampliaran hasta que le expliqué lo que necesitaba. Necesito convertirme en alguien completamente diferente, le dije en su estudio. Un espacio desordenado, lleno de moldes de silicona, pinceles de maquillaje y cabezas de maniquí cubiertas de pelucas. Alguien irreconocible. Un hombre de la calle, 60 y tantos, golpeado por la vida. Javier silbó bajo... Eso es en específico. Puedo preguntar por qué. Preferirías no saberlo, pero necesito que firmes esto. Le pasé un acuerdo de confidencialidad de 20 páginas que mi abogado había redactado. Él lo leyó, sus cejas subiendo progresivamente más alto con cada página. Esto es serio. Muy serio. Está bien. Entonces, convirtámonos en artistas. Durante las siguientes 2 semanas, el estudio de Javier se convirtió en mi segundo hogar. Trabajamos meticulosamente en cada detalle. Él creó cicatrices prostéticas para mi rostro, pequeñas imperfecciones que contaban historias de una vida dura en una línea irregular en la mejilla de una pelea hace décadas, marcas de sol desiguales de años en las calles, pequeñas manchas de edad y daño, capilar roto que el alcohol y la exposición a los elementos dejan. El maquillaje era una obra de arte en sí mismo, capas y capas de productos especializados que agregaban años a mi piel, creando arrugas profundas alrededor de mis ojos, líneas de preocupación en mi frente, la piel flácida de alguien que había perdido y ganado peso, muchas veces por necesidad, no por elección. Los ojos son lo más difícil, explicó Javier mientras me probaba diferentes lentes de contacto. La gente reconoce los ojos, incluso inconscientemente. Tus ojos verdes son distintivos. Necesitamos cambiar eso. Terminamos con lentes marrones opacos, del color del barro después de una tormenta. Me miraron de vuelta desde el espejo, ojos sin vida, cansados, ojos que habían visto demasiado y esperaban demasiado poco. La peluca fue otra obra maestra. No solo gris, sino de ese gris particular que viene de años sin cuidado apropiado, con mechones de color desigual, adelgazando en la corona, ligeramente grasosa, sin importar cuánto Javier intentara lavarla perfecta.
Pero el verdadero desafío no era la apariencia, era la transformación completa. Necesitas pensar como él, me dijo Javier durante una de nuestras sesiones finales. Necesitas moverte como él. No solo pareces diferente, necesitas ser diferente. Pasé horas estudiando videos de personas sin hogar en YouTube, documentales, películas. Observé cómo se movían, cómo hablaban, cómo se sentaban. Había una postura particular, hombros ligeramente caídos, cabeza inclinada, haciéndote más pequeño, menos amenazante, más invisible. Practiqué mi voz hasta que estuvo ronca, desgastada, como si hubiera fumado un paquete al día durante 40 años. Cambié mi forma de caminar a un arrastre ligeramente irregular, favoreciendo mi pierna izquierda, como si una vieja lesión nunca hubiera sanado correctamente. Creé una historia de fondo completa para Eduardo, mi alter ego. Eduardo Torres, 62 años. Había sido contador hasta que su esposa murió de cáncer. Los gastos médicos lo habían arruinado. Perdió su casa. Su hija dejó de hablarle, avergonzada de lo que se había convertido. Ahora vivía día a día, durmiendo en refugios cuando había espacio, en callejones cuando no lo habían. Le conté la historia de Eduardo a Javier una noche y vi lágrimas en sus ojos. Mierda, hombre, dijo. Casi me haces llorar. ¿Estás seguro de que esto es actuación? Porque suena demasiado real. Tiene que ser real, le dije. Si voy a hacer esto, tiene que ser completamente creíble. Lucas pensó que estaba teniendo un colapso mental. Hermano, me dijo, si tienes dudas, simplemente habla con ella. Esto es demasiado... Pero yo ya había llegado demasiado lejos. La prueba estaba programada para el viernes por la noche. Le dije a Valentina que tenía que viajar a Nueva York por negocios. Ella, como siempre, se mostró comprensiva. Trae mi augu lindú, me dijo con esa sonrisa que solía derretir mi corazón. Ahora, solo me preguntaba qué tan genuina era. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me coloqué el disfraz en un apartamento que había alquilado específicamente para este propósito. Cuando terminé, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Eduardo me devolvió la mirada, cansado, derrotado, invisible. Exactamente lo que necesitaba hacer. El plan era simple, pero efectivo. Sabía que Valentina tenía planes de ir a su restaurante favorito esa noche con sus amigas. Un lugar exclusivo en el centro. El tipo de sitio donde una botella de vino cuesta más que el alquiler mensual de algunas personas. Me posicionaría afuera, donde los comensales de lugares como ese inevitablemente tienen que pasar. Llegué 2 horas antes, estableciendo mi territorio en una esquina estratégica. Había visto a suficientes personas sin hogar en las calles como para saber cómo sentarme, cómo sostener mi taza, cómo hacer que mi presencia fuera lo suficientemente notable como para no ser ignorada, pero no tan agresiva como para ser movida por seguridad. El aire nocturno tenía ese frío de otoño que se filtra hasta los huesos. Incluso con mi ropa cara debajo del disfraz, sentía el escalofrío. ¿Cómo lo hacían las personas que realmente vivían así? El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente invisible. Las personas pasaban a mi lado como si fuera parte del paisaje urbano. Algunos activamente desviaban la mirada, otros apretaban sus bolsos más cerca de sus cuerpos. En 90 minutos, solo 3 personas me habían dado algo. Una mujer mayor me dio 2 billetes arrugados, sin siquiera mirarme a los ojos. Un joven con audífonos dejó caer algunas monedas mientras hablaba por teléfono, y una niña pequeña intentó darme su sándwich a medio comer, hasta que su madre la alejó bruscamente, murmurando algo sobre no hablar con extraños. Cada rechazo silencioso se sentía como un pequeño corte. Y yo tenía dinero. Yo tenía un hogar cálido esperándome. Esto era solo un experimento. Para las personas que vivían esto cada día, sin final a la vista. No podía ni empezar a imaginar ese tipo de desesperación. Entonces, la bien Valentina apareció en una nube de perfume caro y risas. Llevaba el vestido que le había comprado el mes pasado, el de seda italiana, que costaba más de lo que muchas personas ganan en 6 meses. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Estaba con sus 3 amigas habituales, a Mónica, Carla y Sofía. Las escuché antes de verlas, sus voces flotando en el aire nocturno. Y entonces le dije que sí, realmente me amaba. Necesitaba demostrarlo, decía Mónica, y todas rieron. A mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podrían oírlo. Me encogí más en mi esquina, la taza extendida, los ojos bajos pero observando. Pasaron junto a mí en una ráfaga de perfume y conversación,
animada Valentina, ni siquiera miró en mi dirección. Entraron al restaurante, la puerta de cristal cerrándose detrás de ellas como una guillotina. Me quedé allí, sentado en el frío concreto, procesando lo que acababa de suceder, o más bien, lo que no había sucedido, ni una mirada, ni un reconocimiento de mi existencia, empero. La noche apenas comenzaba. Esperé. El frío se intensificó. Mis piernas comenzaron a entumecerse. Esto también era parte del experimento, me dije a mí mismo. Entender realmente cómo era esto. 2 horas pasaron. Finalmente, las puertas del restaurante se abrieron de nuevo y el grupo de Valentina emergió, claramente habiendo disfrutado de una comida cara y varias botellas de vino. Fue entonces cuando decidí hacer mi jugada. Mónica inmediatamente arrugó la nariz y se apartó. Carla abrió su bolso, buscando algo, pero Valentina me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Y lo que vi allí me congeló hasta el alma. No era compasión, no era amabilidad, era disgusto puro y sin filtrar. ¿En serio?, dijo, su voz cortante. ¿No puedes ver que estamos ocupadas? Hay refugios para gente como tú, Ann. Vete a uno de esos. Carla, sin embargo, había sacado un billete de su bolso. Comenzó a extenderlo hacia mí cuando Valentina le agarró la muñeca. No le des nada, Carlan, solo vas a fomentar esto. Probablemente lo gaste en alcohol o drogas. De todos modos, mis rodillas casi cedieron. Las palabras de la mujer que amaba, la mujer con la que había planeado pasar mi vida, cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Pero no podía romper el personaje. No. Todavía. Por favor, señorita, supliqué, manteniendo mi voz temblorosa. Solo tengo hambre. No he comido en 2 días. Eso no es mi problema. Valentina interrumpió. Su mirada era fría como el hielo. Todos tenemos nuestros problemas. Los míos no incluyen mantener vagabundos. Vamos. Chicas, comenzó a alejarse, pero Sofía, que había estado callada hasta ahora, habló. Val. Eso fue demasiado duro. Solo es un anciano. Valentina se volvió, y en su cara vi algo que nunca había visto antes. Una dureza que me hizo cuestionar si realmente la conocía en absoluto. Sofía, aquí hay una lección de vida para ti, Ann. Hay 2 tipos de personas en este mundo, los que triunfan y los que fracasan. Él señaló hacia mí con un gesto despectivo. Claramente hizo malas elecciones en la vida. No voy a recompensarlo por eso. Ahora, ¿vamos o qué? El chofer está esperando. Se fueron. Las 4. Aunque noté que Carla dejó caer silenciosamente algunos billetes en mi taza, cuando pensó que Valentina no estaba mirando en mí. Quedé allí, parado en esa acera fría, viendo cómo la mujer que amaba subía a un automóvil de lujo, su risa flotando en el aire nocturno, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado completamente a un ser humano con sus palabras, como si yo fuera menos que humano. A la ironía no se me escapó. Ella tenía razón sobre una cosa. Todos hacemos elecciones, pero las más reveladoras no son siempre las que cambian nuestras circunstancias. Son las que revelan nuestro carácter cuando nadie importante está mirando. Lucas me estaba esperando en el apartamento alquilado, una mirada a mi cara, y supo que algo había salido terriblemente mal. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras comenzaba a quitarme el maquillaje prostético con manos temblorosas. Le conté todo, cada palabra, cada mirada, cada gesto despectivo. Hermano, dijo finalmente, lo siento mucho, pero ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Parte de mí quería confrontarla inmediatamente, revelar todo, ver su cara cuando se diera cuenta de que el vagabundo que había despreciado era el hombre que la mantenía en lujos. Pero otra parte de mí, la parte que había construido un imperio empresarial desde cero, sabía que la paciencia a menudo rendía mejores resultados en decidir, esperar en observar, en ver si este comportamiento era una anomalía, un patrón. No tuve que esperar mucho. El siguiente incidente ocurrió solo 4 días después. Le había pedido a mi asistente que casualmente me grabara durante una reunión de negocios en un café local. Llegué temprano, todavía disfrazado como Eduardo, y me senté en mi lugar habitual cerca de la entrada. Valentina llegó 15 minutos tarde, como siempre, pero esta vez no estaba sola. Estaba con un hombre que reconocí en Ricardo Mendoza, un conocido mío del circuito empresarial. No éramos amigos, pero nos movíamos en los mismos círculos,
Los observé desde mi esquina, la forma en que ella tocaba su brazo, cómo se inclinaba hacia él cuando reía. La intimidad de su lenguaje corporal me revolvió el estómago. Decidí probar algo. Me levanté, mi taza en la mano, y me acerqué a su mesa. Disculpen la interrupción, dije con la voz de Eduardo, pero ¿podrían ayudar a un hombre caído en desgracia? Cualquier cosa ayuda. Ricardo, para su crédito, buscó inmediatamente su billetera. Por supuesto, amigo, aquí tiene. Pero Valentina puso su mano sobre la suya, deteniéndolo. No, cariño, no lo hagas. Esta zona está infestada de ellos. Si les das a uno, aparecerán 10 más. Cariño, la palabra se sintió como ácido en mis oídos. Ricardo parecía incómodo, pero cedió. Lo siento, amigo. Tal vez en otro momento. Mientras me alejaba, escuché a Valentina continuar. Estas personas no tienen vergüenza. Probablemente gana más mendigando que algunos trabajadores honestos. Es todo un acto. Si tan solo supiera cuán acertada era esa última parte. Esa noche, Valentina llegó a casa con una historia elaborada sobre haber pasado el día en el spa con sus amigas. Cada palabra era una mentira, cada sonrisa una traición. Me senté frente a ella en nuestra sala de estar, sirviéndole vino como lo había hecho cientos de veces antes, y me pregunté quién era realmente esta mujer. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo estuvo Nueva York?, preguntó, acurrucándose en el sofá de cuero italiano. Productivo. Mentí, porque 2 podían jugar a este juego. Cerré el trato. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Eso es increíble! ¿Cuánto? Siempre preguntaba. ¿Cuánto? ¿Cómo no lo había notado antes? Suficiente, dije vagamente. Oye, tengo curiosidad. Si John C. perdiera todo mañana, si mi empresa quebrara, si perdiéramos todo esto, gesticulé alrededor de nuestro lujoso penthouse, ¿te quedarías conmigo? Era una pregunta que debería haberle hecho hace años. Su vacilación duró solo una fracción de segundo. Pero la vi. Por supuesto que sí, dijo finalmente, su sonrisa no del todo alcanzando sus ojos. Te amo, Sebastián. No, tu dinero. La mentira colgó en el aire entre nosotros, tan tangible que casi podía tocarla. Durante los siguientes días, continué mi doble vida. De día, era Sebastián Montalvo, el exitoso empresario. De noche, a veces me convertía en Eduardo, el mendigo invisible. Y con cada transformación, aprendía más sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Descubrí quién daba generosamente, sin pensar, a menudo. Las personas que claramente tenían menos. Descubrí quién miraba a través de mí como si fuera transparente, generalmente aquellos en trajes caros y automóviles de lujo. Descubrí que la verdadera compasión no tenía precio, y la falsa compasión costaba exactamente lo que alguien estaba dispuesto a fingir para sentirse bien consigo mismo. Pero más que nada, descubrí quién era realmente Valentina. La vi, en situación tras situación, y cada vez sus acciones pintaban un cuadro más claro. No era solo crueldad, era algo más profundo. Era una creencia fundamental de que algunas personas simplemente importaban menos, que el valor humano se medía en cuentas bancarias y códigos postales. Una semana después, llegó el momento decisivo. Había planeado todo cuidadosamente. Era nuestra noche de cena semanal en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez tenía una sorpresa para ella. Llegamos separadamente. Ella directamente del día de compras con sus amigas, yo desde la oficina. El restaurante estaba perfecto en iluminación tenue, música suave, nuestra mesa habitual junto a la ventana, con vista a la ciudad brillante debajo. ¿Todo bien?, preguntó Valentina mientras nos sentábamos. Pareces tenso. Solo cansado. Mentí. Mucho en mi mente. Últimamente. Ordenamos. Charlamos. Ella habló sobre un bolso nuevo que había visto. Un viaje que quería hacer. Yo asentía, en los lugares apropiados, pero mi mente estaba en otra parte. Ni a mitad de la cena. Me disculpé para ir al baño. En cambio, salí por la salida trasera, donde Lucas estaba esperando con mi disfraz de Eduardo. En 5 minutos. Estaba transformado en la segunda parte del plan. Estaba en movimiento. Volví a entrar al restaurante por la entrada principal. Mi postura encorvada, mi taza en la mano. El anfitrión intentó detenerme, pero yo ya había visto mi objetivo en Valentina, sentada sola en nuestra mesa, revisando su teléfono. Me acerqué a ella directamente. Disculpe, señorita.
dije con la voz de Eduardo. Sé que esto es inapropiado, pero por favor. Mi hija está enferma. Necesita medicina. Solo necesito un poco. Valentina levantó la vista y reconocí esa mirada. La había visto antes. Disgusto, fastidio y algo peor, en total indiferencia. ¿Cómo entraste aquí? Exigió. Seguridad. Debería... Por favor, interrumpí, manteniendo mi actuación. Solo un poco. He estado tratando de conseguir suficiente todo el día. No, dijo firmemente, y francamente, es patético que uses a una hija enferma como táctica de manipulación. Ahora, vete, antes de que llame al gerente. Valentina, dije, dejando que mi voz natural se filtrara por solo un segundo. Ella se congeló, sus ojos se estrecharon, estudiando mi rostro más de cerca. ¿Qué dijiste? Lentamente, me quité la peluca gris, luego los lentes de contacto. Vi el momento exacto en que me reconoció, el color drenándose de su cara, sus ojos ampliándose en horror creciente. «¿An Sebastián?», susurró. Me senté frente a ella, aún a medio disfraz, y observé cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender lo que estaba viendo. En sorpresa, dije tranquilamente, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto, gesticulé a mi disfraz, es la respuesta a una pregunta que he tenido durante meses. Una pregunta sobre quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. La vi intentar formular una respuesta, una excusa, cualquier cosa. Pero, ¿qué podía decir? Ambos sabíamos lo que había revelado. La primera noche, continué, afuera de tu restaurante favorito. ¿Recuerdas? 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 El anciano que pidió ayuda, el que no merecía ni tu mirada, An Sebastián. Yo, luego en el café con Ricardo. ¿Es Ricardo ahora tu cariño? Eso fue un detalle interesante. Su cara pasó del shock a la defensiva. Estabas espiándome. Esto es una locura. ¿Qué tipo de persona hace esto? El tipo de persona que necesita saber si la mujer que ama es quien dice ser. El tipo de persona que escuchó a su novia decir que el dinero hace que amarlo sea más fácil de soportar. Ella parpadeó. ¿Escuchaste eso? Lo escuché, y luego necesité saber si era verdad. Así que me convertí en alguien sin dinero, sin poder, sin nada que ofrecerte, excepto mi humanidad. Y descubrí exactamente cómo tratas a esas personas. Eso no es justo. Su voz temblaba ahora. Me tendiste una trampa. Esto fue todo un show elaborado. ¿Para qué? La interrumpí. ¿Para revelar tu verdadero carácter? Valentina, no te tendí ninguna trampa. Solo te di la oportunidad de demostrar quién eres cuando no hay nada que ganar. Y lo hiciste una y otra vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Te amo, Sebastián. ¿Sabes que sí? ¿Me amas? Pregunté, suavemente. ¿O amas lo que puedo darte? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Ella no respondió. No podía, porque ambos sabíamos la verdad. Me levanté, aún a medio transformar entre Sebastián y Eduardo. Hay una mujer llamada Carla, dije, tu amiga. Ella dejó caer dinero en mi taza, incluso después de que le dijiste que no lo hiciera. Una completa extraña, vio mi humanidad cuando tú no pudiste. Eso me dice todo lo que necesito saber. ¿Qué significa esto?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Significa que terminamos. Significa que puedes quedarte en el penthouse hasta que encuentres un lugar. Significa que mi abogado te contactará sobre dividir las cosas que legalmente te pertenecen. Y significa que finalmente aprendí una lección que debería haber aprendido. Hace mucho tiempo, el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo tratan a quienes pueden ayudarles, sino en cómo tratan a quienes no pueden. Salí del restaurante esa noche sin mirar atrás. Podía escuchar a Valentina llamándome, pero sus palabras se perdieron en el ruido de la ciudad. An Lucas estaba esperando afuera, con ropa limpia. Mientras me quitaba los restos del disfraz de Eduardo en su auto, sentí algo inesperado en alivio. ¿Estás bien?, preguntó. An, estaré bien, dije honestamente. Duele, An, probablemente dolerá por un tiempo, pero al menos ahora sé la verdad. Pero la historia no termina ahí, porque lo que aprendí en esas calles como Eduardo cambió algo fundamental en mí. An, una semana después,
Establecí una fundación, una organización dedicada no solo a alimentar y albergar a las personas sin hogar, sino a restaurar su dignidad. Contraté trabajadores sociales, consejeros, entrenadores de empleo. Creé programas que trataban a cada persona no como un proyecto de caridad, sino como un ser humano con valor inherente, y cada mes, sin importar qué tan ocupado estuviera, pasaba un día como Eduardo. No para probar a nadie, no para jugar a ser pobre, sino para recordarme de dónde venía la compasión real, para mantenerme humilde, para nunca olvidar lo fácil que es volverse invisible cuando la sociedad decide que no importas. Carla, la amiga de Valentina que me había mostrado amabilidad, se convirtió en una de las primeras voluntarias de la fundación. Siempre supe que había algo raro en ti aquella noche, me dijo con una sonrisa, pero me alegro de que hicieras lo que hiciste. No todos necesitan esa lección, pero Valentina definitivamente sí. En cuanto a Valentina, escuché que encontró otro hombre rico bastante rápido, un magnate de bienes raíces, el doble de mi edad. Espero que sea feliz. Espero que él nunca tenga que disfrazarse de mendigo para descubrir quién es ella realmente. Pero aquí está la verdad que aprendí en el amor real. El tipo que vale la pena tener no viene con condiciones. No aumenta cuando tu cuenta bancaria crece, ni disminuye cuando enfrenta dificultades. No mide tu valor en lo que puedes proporcionar, sino en quién eres, en tu núcleo, ni la compasión. La compasión genuina no es algo que activas cuando es conveniente o cuando alguien está mirando. Es algo que vive en ti todo el tiempo, que guía cómo tratas a cada persona que encuentras, sin importar su estatus o circunstancia. 6 meses después del experimento que cambió mi vida para siempre, conocí a alguien nuevo. Su nombre era Ana Gabriela Soto, y trabajaba como enfermera en una clínica gratuita, que mi fundación recién había comenzado a financiar en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. A la primera vez que la vi, estaba inclinada sobre un niño pequeño, con una rodilla raspada, hablándole suavemente, mientras limpiaba la herida con cuidado maternal. El niño estaba llorando, y ella cantaba una canción infantil sobre una estrella en el cielo. Gradualmente, las lágrimas se convirtieron en risitas. «Eres muy valiente», le dijo cuando terminó, dándole un abrazo. «Más valiente que Superman». Observé esta escena desde la entrada de la clínica, todavía vestido con la ropa simple que usaba cuando venía como voluntario. Ana no tenía idea de quién era yo, ni de mi fortuna. Para ella, yo era solo Sebastián, un tipo más que venía mensualmente a ayudarnos. Enamoramos despacio, de la manera auténtica en que se supone que sucede el amor verdadero. No fue un rayo instantáneo, fue construido sobre conversaciones reales, mientras lavábamos platos, después de servir cenas, sobre valores compartidos que descubrimos mientras empaquetábamos cajas de comida, sobre risas genuinas que brotaban naturalmente de nuestra conexión. Pasaron 3 meses antes de que siquiera supiera mi apellido completo, 4 meses antes de que descubriera qué hacía realmente para vivir. Y cuando finalmente lo hizo, su reacción fue perfectamente decepcionante, en el mejor sentido posible, dijo, encogiéndose de hombros mientras continuaba cortando vegetales para la sopa del día siguiente. «Eso explica la fundación. ¿Tiene sentido? ¿Eso es todo?», pregunté, casi insultado por su falta de impresión. Ella me miró con esos ojos café cálidos, sonriendo. «El dinero no cambia quién eres como persona, Sebastián. Y la persona que conozco es alguien que se presenta cada mes, se pone un delantal y lava platos hasta que sus manos están arrugadas. Esa es la persona que me importa». Fue en ese momento preciso que supe en ella era diferente, completamente diferente, cuando finalmente le conté toda la historia sobre Valentina y el experimento. Meses más tarde estábamos sentados en su pequeño apartamento de un dormitorio, tomando vino barato en vasos desparejados, porque ella no tenía copas de vino adecuadas, y no le importaba en absoluto. Ella estuvo callada por un largo tiempo, después de que terminé la historia, mirando su vino como si pudiera encontrar respuestas en él. «¿Crees que alguna vez le habrías hecho eso a mí?», preguntó finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «No», dije, honestamente, tomando su mano libre, «porque contigo nunca tuve que preguntarme. Te vi tratar a cada persona que entraba por esa puerta de la clínica con el mismo respeto y cuidado, ya sea que pudieran pagarlo o no. Te vi quedarte 2 horas extra sin paga porque había una familia que necesitaba ayuda. Te vi darle tu almuerzo a un anciano que había olvidado comer. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber». Ella sonrió, pero había algo serio en sus ojos. «Bien, porque si alguna vez apareces disfrazado de mendigo para probarme, te donaré todo tu dinero a la caridad solo por ser tan dramático». Nos reímos.
pero su punto era válido y profundo. El amor construido sobre la confianza no necesita pruebas. El amor construido sobre cualquier otra cosa nunca fue realmente amor en primer lugar. La propuesta fue simple. Estábamos caminando por el parque cerca de su apartamento cuando simplemente lo pregunté: ¿te quieres casar conmigo? Ella se detuvo, mirándome sorprendida. ¿Qué? ¿Cásate conmigo? Repetí. No tengo un anillo elegante ahora, pero te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, dijo. Sí. 1000 veces. Sí. Ana y yo nos casamos el año siguiente. Nuestra boda fue pequeña, íntima. En lugar de regalos caros, pedimos a los invitados que donaran a la fundación. Recaudamos suficiente para abrir 2 nuevos refugios, cuando el oficiante preguntó si tomaba a Ana para ser mi esposa. En la riqueza y en la pobreza, supe que finalmente había encontrado a alguien que entendía que esos votos eran una promesa de ver a la persona completa, no solo lo que podían proporcionar a hoy. 3 años después de aquella noche fatídica en el restaurante, la Fundación Eduardo Torres ha ayudado a más de 2.500 personas a encontrar vivienda permanente y empleo estable. Hemos reunido familias, hemos ayudado a veteranos, hemos dado segundas oportunidades a personas que la sociedad había descartado. Cada uno me ha enseñado que el valor de una persona no tiene nada que ver con lo que poseen, y todo que ver con cómo eligen vivir todavía. Me disfrazo como Eduardo ocasionalmente. Ana lo sabe, y entiende por qué lo hago. Es mi recordatorio, mi ancla a la humanidad. El otro día, exactamente 3 años después, vi a Valentina saliendo de un restaurante caro del brazo de Ricardo Mendoza. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Vi una sombra de arrepentimiento en su rostro. Anoté cómo se aferraba más fuerte a su brazo, como su risa se volvió más forzada. Ricardo parecía cansado, pero luego desvió la mirada y desapareció en una limusina, y me di cuenta de que realmente no me importaba. Su viaje era su viaje, y yo estaba finalmente libre en cuanto a mí. Aprendí que a veces las lecciones más valiosas vienen disfrazadas de las decepciones más dolorosas. Aprendí que probar a alguien dice tanto sobre ti como sobre ellos, pero a veces, desafortunadamente, es necesario. Aprendí que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino cómo lo usas y a quién ayudas en el camino. Pero más que nada, aprendí esto en cuando quitas todo el dinero, el poder, el estatus, las posesiones materiales, el barniz social. Lo que queda es la verdad desnuda de quién es realmente una persona. Y aunque esa verdad pueda doler como 1000 cuchillos clavándose en tu corazón, siempre es mejor que vivir una mentira hermosa pero vacía, porque al final del día, todos somos solo seres humanos, tratando de encontrar nuestro camino en este mundo complicado. Y la única brújula verdadera que tenemos es nuestro carácter, revelado en cómo tratamos a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. Así que aquí está mi pregunta final para ustedes, la que me mantiene despierto algunas noches incluso ahora. ¿Cómo tratan a las personas que no pueden darles nada? ¿Cómo tratan al mesero que derrama su bebida? ¿Al conductor que se pierde? ¿A la persona sin hogar en la esquina de su calle? Porque esa respuesta, más que cualquier cosa que digan o prometan o juren, revela quiénes son realmente en el fondo de su alma. Valentina falló esa prueba de la manera más espectacular posible, pero en su fracaso me dio el mayor regalo de todos. Me obligó a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que nos casáramos, antes de que tuviéramos hijos, antes de que mi vida entera estuviera construida sobre una mentira. Y la verdad, por dolorosa y devastadora que sea en el momento, siempre termina siendo una bendición disfrazada. Ahora les toca a ustedes reflexionar. Si estuvieran en mi posición, sabiendo que tenían dudas, ¿habrían hecho lo mismo? ¿Fue justo lo que hice? ¿O fue una manipulación cruel? ¿Deberíamos probar a las personas que amamos? ¿O debemos confiar ciegamente y esperar lo mejor? Más importante aún, y esta es la pregunta que realmente importa: si alguien los probara de esta manera mañana, ¿pasarían la prueba? Piénsenlo profundamente, porque en algún lugar en este momento, alguien los está observando. No con un disfraz elaborado o una cámara oculta, sino simplemente notando cómo tratan al mesero que se equivoca con su orden, o al empleado de la tienda que no puede encontrar el artículo que buscan, o a la persona que les pide cambio en la calle. Esos momentos pequeños, cuando piensan que nadie importante está mirando, cuando no hay nada que ganar o perder, son cuando su verdadero carácter brilla con más intensidad que 1000 soles. ¿Qué dice el suyo sobre ustedes? ¿Serían ustedes Valentina? ¿O serían Carla? ¿Serían la persona que pasa sin mirar?
o la que se detiene a ayudar, aunque les cueste algo? No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Solo hay honestidad. Y tal vez, solo tal vez, esta historia los hará pensar un poco más la próxima vez que se encuentren con alguien que necesita ayuda en sí. Esta historia los hizo pensar. Si tocó algo profundo en su interior, si los hizo cuestionar algo sobre ustedes mismos o sobre las personas en sus vidas, déjenme saberlo en los comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Estuve en lo correcto al hacer lo que hice? ¿O crucé una línea que no debería haber cruzado? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían tenido el valor de descubrir la verdad? Y si esta historia resonó con ustedes, si sintieron que valió la pena su tiempo, consideren suscribirse a este canal. Comparto estas historias no para juzgar a nadie, no para predicar desde algún pedestal moral, sino para hacernos pensar a todos, incluido yo mismo, sobre qué tipo de persona queremos ser cuando nadie está mirando porque al final todos estamos a una mala racha, a una crisis financiera, a un giro inesperado del destino de estar en el lado equivocado de la compasión de alguien. Y cuando llegue ese día, y créanme, puede llegar para cualquiera de nosotros, espero que todos encontremos más Carlas en el mundo y menos Valentina. Espero que encontremos personas que vean nuestra humanidad incluso cuando no tengamos nada material que ofrecer. Gracias por escuchar mi historia, por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario de descubrimiento. Que siempre recuerden ver la humanidad en todos los que encuentren, sin importar dónde estén parados en la escalera social de la vida. Y que nunca olviden que el verdadero carácter se revela en la oscuridad, cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa ni reconocimiento. Anshan la luz en la oscuridad de alguien más. Sean la persona que hubieran necesitado en su momento más oscuro. Hasta la próxima historia.